Muy buenas noches, buenos días. ¿Cómo están todos por aquí? Hoy vamos a hablar de un tema hermosísimo. Vamos a poner al creador de socio. ¿Quién no quiere tener al creador de los creadores de socio? Vamos a dejar de pedir alivio inmediato y vamos a entender por qué no tenemos que pedir alivio inmediato, anestesiar los momentos y empezar a pedir salvación. Esto es un increíble concepto. En realidad es el quinto paso de transformación que vamos a desarrollar. Bueno, sabemos que el primer paso es, que lo hablamos en los videos anteriores, es descartar al mensajero. No hacer foco en el mensajero. El segundo es creer que todo es para bien. El tercero, agradecer al Creador. El cuarto, amar al Creador aún en las dificultades. Y quinto, asociarte al Creador. ¿No te parece apasionante? Esto significa que a medida que nosotros vamos comenzando a cambiar nuestra percepción, porque todo se trata de la percepción. En muchos videos les he hablado de una clase preciosa que se llama Antes de la Neurología, que se la súper recomiendo que la compren, se la súper recomiendo porque es un antes y un después. Les contaba que lo que está en distorsión es la percepción. Vos imaginate un niño que nace con la mente inocente. Para el niño no hay peligro, no hay maldad, es todo inocente. Pero su mente empieza a ser cargada en dualidad. Entonces ya empieza a existir una red neuronal, un sistema de pensamientos cargados con creencias, y las creencias son distorsión. Cuando hablamos de restablecer el templo, estamos hablando de restablecer la lógica, pasarla a una percepción abstracta, donde no hay fragmentación, donde no hay división, donde vamos a la unidad, y el camino de la unidad empezó y no hay marcha atrás. No existe ni un 0,001 de posibilidades de que el universo dé un paso atrás. Arrancó y arrancó con todos, y lo ideal es que nosotros empecemos a saber cómo funciona esto, a entender que los cambios que vienen son parte de una transición a un mundo. Antes de que venga algo bonito viene el caos. Entonces, si en este momento hay algunas dificultades, yo te doy mi palabra de que lo que viene en los próximos años es maravilloso. No te lo imaginaste ni en tus mejores sueños, porque en tus mejores sueños quizás imaginaste, no sé, irte de viaje, comprarte un auto, tener tu casa propia. No, lo que viene es la inmortalidad, lo que viene es el fin de las enfermedades, la resurrección de los muertos. Todo esto está escrito en la Biblia, en la Torá, lo dice el Zohar. Entonces, dijimos que para empezar a cambiar nuestra conciencia, nuestra percepción y liberar la energía. Hemos hablado mucho de liberar la energía que tenemos atascada con el resentimiento. Para eso tenemos que primero ser transparente con nosotros.
Y yo te aseguro, con muchos años de estudio y con los mejores maestros, con más de 20 años de estudio, esa voz que está dentro nuestro, que puede ser Amalek o que puede ser el Satán. Recordemos que el Satán es un entrenador que nos pone obstáculos, pero que la intención es hacernos ir al siguiente paso. Y después está Amalek, que es una fuerza destructiva. Entonces, nos damos cuenta que aquello por lo que estamos pasando en realidad no nos está perjudicando. Nos está impidiendo recibir. Entonces, cuando ponemos a Dios como socio, ya no buscamos simplemente deshacernos del dolor, buscamos la salvación. ¿La salvación para quién? ¿Para mí? Si ustedes ven el Padre Nuestro, Jesús no dice, Padre, dame, mí, yo, para mí, danos a nosotros, que venga a nosotros, porque entiende de que estamos todos conectados, de que nos salvamos todos. Por eso el mundo que viene es el fin de la separación y de la fragmentación. Entonces, si nosotros estamos viendo afuera grandes fragmentaciones, es porque cuando llega un momento, es cuando vos tenés, por ejemplo, no sé, una relación o un trabajo, que vos decís, bueno, ya está, hasta acá llegué. A la sociedad le tiene que pasar eso. Bueno, ya está, basta, chicos. Estamos viendo a los que dirigen el mundo, porque el problema que tenemos es que los que dirigen el mundo, los gobiernos, no tienen este conocimiento. Y la gente, no te digo toda, pero la mayoría, y quizás la mayoría no tiene el porcentaje de la Kabbalah. Estaba viendo que el porcentaje de la que si bien la Kabbalah se abrió muchísimo, pero el porcentaje de estudiantes de Kabbalah en Argentina es de un 5%. Cuando lleguemos al 10%, no hay marcha atrás. Entonces, cuando ponemos al Creador como socio, ya no buscamos simplemente a ver cómo me saco esto rápido, sino que buscamos la salvación del Creador, porque la fuente nunca se separa. En el efecto está la causa. Es como una semilla de manzana. El Rav Berg siempre explicaba esto. En una semilla de manzana, vos la plantás, llega el proceso, nace la planta va a dar las ramitas, la raíz, las ramas, las hojas, el fruto, pero dentro de todo eso está la semilla y los frutos que va a dar va a ser de la calidad de la semilla y la semilla que yo haya plantado. Y de hecho, si la planta da muchos frutos, va a tender a torcerse. Mientras más frutos vayas a dar, más se va a torcer. ¿Entiendes? Y esto es como cuando nosotros vamos a un quirófano y decir, por favor, solo quíteme el dolor. El Creador quiere que corrijas tu alineación. Que corrijas tu alineación. ¿Entendés? Quiero que recuerdes esta frase. Dios no quiere que andes toda la vida entre quirófanos, entre medicamentos, entre inyecciones, entre cortisol, entre multivitamínicos, entre péptidos.
quieres que corrijas tu alineación para que ya no necesites volver al medicamento. Si entienden esto, van a estar entendiendo qué es lo que está pasando en Argentina. Porque viene un cambio nunca imaginado por el mundo, donde las enfermedades dejan de existir. Ahora, mientras el humano no sepa esta información, va a haber vivos que van a decir, encontramos la vacuna contra tal cosa. No, en realidad lo que pasó es que ya hubo una cantidad de gente que adquirieron la conciencia, y entonces cuando la conciencia la adquiere un grupo importante de personas, afuera se tiene que ver manifestado. Entonces lo que vos veas afuera manifestado, o lo que vos veas afuera, las habilidades, por así decirlo, que tiene la inteligencia artificial, son las habilidades, son los dones que nosotros tenemos. Pero al no saber que nosotros los tenemos, algo o alguien externo gestiona nuestras capacidades. Y entonces nosotros seguimos, por favor, que nos den más remedios, por favor, que nos hagan más hospitales, por favor, que nos pongan más patrulleros, por favor, que nos pongan más cámaras de seguridad, por favor. No, es que este mundo terminó. Viene otro mundo. Vos no querés ir cada 30 días al médico, vos no querés ir una vez por semana al psicólogo por una receta, vos no querés más ansiolíticos o algún antiinflamatorio para detener los dolores. Vos lo que querés es ser feliz. Y para ser feliz tenés que querer un mundo más elevado. El creador no quiere que tu exnovio te vuelva a escribir. Porque a veces nuestro deseo es tan chiquitito que decís, ay, por favor, Dios, que me vuelva, que me mande un WhatsAppito, que, ay, por favor. No. El creador quiere que te cases con tu alma gemela. Y tal vez como quieres que te cases con tu alma gemela, te sacó a ese novio que anda dando vueltas por ahí. Pero vos al quedarte atrapada en el que quiero que me escriba mi exnovio y te quedas sufriendo en eso, te vas a perder la verdadera felicidad. Todo lo que pasa es para bien y lo decidió el creador. Para tu mayor bien, aunque ahora no lo entiendas. La oferta del creador es bien mayor, es mucho más grande de lo que te podés imaginar. Pero lo que pasa es que no queremos atravesar el dolor a corto plazo porque duele. Y es ahí donde tenemos que aprender a gestionar las emociones, hacernos humildes, aceptar que todo es para bien, que dentro de todo está el creador, que el creador está haciendo esto para mi mayor evolución. Y vos imaginate que estás en una escalera y estás en la planta baja de la escalera, en el primer peldaño de la escalera. Y tenés un salto cuántico y ascendés. ¿Cuántos niveles querés ascender? ¿3? ¿4? ¿5? Bien. Ahora estás en el quinto escalón de la escalera. ¿Qué te va a pasar en el quinto escalón de la escalera? Que vas a tener nuevos desafíos y esos desafíos van a ser mucho más grandes que los que tenías en el primer escalón. Es como un jugador que lo pasás de un pueblo chiquitito que va a entrar a jugar a un equipo de Buenos Aires. Bien, ahí está jugando, es un buen jugador. De repente lo venden al Barça. Ya no es el mejor del Barça. No quiere decir que después no sea el mejor del Barça. Entonces, debes estar dispuesta
a sufrir un poco, a pasar la incomodidad, a pasar la incertidumbre. Yo escucho a muchos políticos y empresarios decir, en la política actual, dice, no, ves que la bolsa no acepta la incertidumbre. Esto no es una incertidumbre. Bueno, desde la física cuántica sabemos lo que es el principio de incertidumbre y sabemos que este es el periodo de la incertidumbre, porque aquí es donde va a salir de nosotros, va a tener que emerger de nosotros todo lo que tenemos adentro. O vamos a acercarnos al Creador, o vamos a rezar, o vamos a orar, o vamos a ayunar, o vamos a darse de acá, o vamos a ser más bondadosos, o vamos a ser más compasivos, o vamos a seguir pidiendo más medicamentos, más cámaras de seguridad, vamos a pedir que metan presos a los menores. Vamos a pedir que alguien que cometió un error hace 10 años atrás, vamos a seguir pensando que no pudo cambiar y seguir juzgándolo. Vamos a seguir pidiendo cárceles para las personas. Tenemos que asumir que la humanidad tiene que evolucionar mucho. Habrá un sufrimiento temporal y debemos comprender que es beneficioso ese sufrimiento de corto plazo en comparación con el sufrimiento de largo plazo. Nadie puede escapar completamente de este sufrimiento. A mí me da, yo no me iluminé, ¿vieron? A mí a veces me da química que muchos difusores de la Kabbalah sean como los usuarios de Instagram. Vieron que los usuarios de Instagram te muestran la sonrisa, el viaje, que está todo bien, aunque sus vidas estén rotas. Y muchos maestros de Kabbalah te muestran como que todo está bien. Y si todo está bien, no están evolucionando. Porque además ellos mismos te enseñan, y está escrito en la Biblia, al principio fue el caos, que tiene que venir la incomodidad, y que la incomodidad tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Entender que es una ayuda para tu mayor bien, que tenés que hacerte preguntas. ¿Qué tengo que aprender de esto? ¿Cómo agrando mi vasija? ¿Cómo agrando mi recipiente? ¿Qué tengo que mejorar? ¿Qué cosas tengo que mejorar? ¿Cómo mejoro mi percepción? Porque no se trata de tu dolor. Se trata del dolor de Dios. Y esto es medio contradictorio, porque ¿cómo si Dios no sufre? En una dimensión, Dios no sufre. Pero seré tu sombra. No se puede separar de nosotros, no está separado de nosotros. Está en todo y está en todos. Cuando transformas tu forma de rezar y tu manera de ver la situación, dejas atrás el aislamiento, la depresión, la tristeza y dejas de pensar, todo se trata de mí. Dejas de pensar, estoy solo en el mundo, nadie me quiere, nadie me escucha, nadie me valora. No estás solo. El Creador está contigo, está con vos, nunca se fue, está y estará. Y el dolor aún es mayor para el Creador, porque quiere darte todo, pero vos estás empecinada en que te escriba tu ex por WhatsApp. Estás empecinada en lo chiquitito, cuando viene algo más grande. Y siempre le vas a decir al Creador, como le decían los israelitas a Moshe, acá no hay pescado, acá no hay comida, sacanos de acá. El otro los estaba llevando a la tierra prometida y los israelitas querían comer pescado. Entonces,
Le podés decir al Creador, dame pescado, dame pescado. Dame una empanadita, dame un cheesecake. Y Él te va a responder, déjame enseñarte a pescar. Y voy a hacer una pausa acá chiquitita. Y volviendo nuevamente a Argentina, y supongo que en otros países está pasando lo mismo, de que parecen que tenemos gobiernos crueles, y estamos en el periodo donde cada uno tiene que aprender a pescar. Entonces, eso que vemos es parte del plan divino. No se mueve una hoja sin que el Creador le diga, hoja, movete. Pero nosotros somos tan soberbios que le decimos al Creador, mira, Creador, la realidad que vos estás creando no la acepto. Pero no es que podemos cambiar la realidad. Lo que podés cambiar es la percepción. La realidad no va a cambiar si tu manera de pensar, si tus creencias siguen siendo limitadas de carencia, de juicio. Yo misma a veces rezo para que me salga un negocio y no tenga que dar más clases. Porque eso significa que ustedes ya se han convertido en su propia luz, que se habrán convertido en sus propios maestros, que ya no necesitan tomar clases de Kabbalah. Ese es el objetivo. Estoy acá y me levanto y son las 7 del domingo 31 de mayo, las 7:40 de la mañana, y estoy haciendo contenido para ayudarlos a creer cuánto te ama Dios y cuánto puede hacer por ustedes. Deben llegar al momento en que no necesiten nada más que al Creador. Porque del momento que ustedes creen que necesitan un maestro de Kabbalah, o que necesitan una estatua, o que necesitan un crucifijo, o que necesitan una medallita, o que necesitan una piedra, o que necesitan algo externo, habrán condenado al Creador y al condenar al Creador lo habrán separado de ustedes y sus corazones se ponen tristes. Ustedes tienen que salvarse a sí mismos y ese es el verdadero propósito, esa es la verdadera redención. Porque de lo contrario se convierte en Creador, detené el dolor, aliviame el dolor, parame el dolor. Lamentablemente es lo que el mundo nos enseña. El mundo nos enseña cómo hago para parar el dolor. Todas las publicidades. ¿Cómo alcanzo la salvación? Incluso las propagandas, y además que las usan con unas buenas imágenes, de que para que vos te tomes un Actron, te tomes algo para aliviar el dolor y ya ves el señor joven, musculoso, la mujer bella, joven, musculosa, que se le pasó el dolor de la rodilla y sale corriendo porque se tomó un medicamento. Eso es alivio del dolor. Entonces todo gira alrededor del alivio del dolor. Pero ¿de dónde se habla de sanación? ¿Dónde se habla de redención? Y ojo que en la redención sucede lo mismo. Hablamos con el Creador, Creador, ayúdame para tal cosa, dame una respuesta para sentirme mejor. Pero ¿dónde está la verdadera transformación? ¿Queremos salvación?
no simplemente detener el dolor. Porque el dolor nos está despertando, nos está diciendo, hey, amiga, no estás alineada, algo estás haciendo mal, algo estás percibiendo mal, tu sistema neurológico, tu sistema de pensamientos, tu sistema de creencias está desactualizado. Ay, no, yo quiero que me escriba mi ex. Ay, no, yo no quiero sentir esto, ¿cómo hago? Y me voy a la montaña y me pongo a tocar el cuento y abrazo un árbol y todas cosas que no van más en esta nueva etapa. Es como una persona que vuelve siempre al mismo especialista. Nuestro creador entiende que existe un dolor mucho mayor cuando no nos estamos alineando. Cuando una persona vive con tristeza, con depresión o trauma constante, está dañando la imagen divina porque está diciendo, miren el Creador que me hizo. Dios no se acuerda de mí. Somos imagen de nuestro Creador. Cuando tienes autoestima, reflejas esa imagen. Cuando alcanzas tu potencial, estás emulando al Creador. Cuando no alcanzas tu potencial y vivís con baja estima, vivís con baja valoración, cuando dependés de la valoración externa, cuando un comentario externo te debilita, cuando vivís en dependencia de otras personas, estás dañando la presencia divina. ¿Quién te creó? El Creador. Cuando no confías, también estás proyectando una imagen equivocada hacia lo alto. No es solo un problema aquí abajo. Si estás arruinado económicamente, el cielo dice, soy un Dios abundante, pero actúo como si no hubiera abundancia, como si se fuera a acabar el agua en el mundo, como si se fueran a acabar los minerales en el mundo. Ese es el problema. Hay abundancia infinita. Pensar únicamente en uno mismo y no pensar en el Creador es la raíz de esta desconexión. Demasiado egocentrismo y no suficiente enfoque en el Creador. Por eso existe un dicho que enseña que quien hace de Dios un socio en su sufrimiento recibe una recompensa doble. Ya no rezás solo por ti, rezás por ambos y rezás por el mundo. Comprendés que el dolor es compartido. Cuando estés sintiendo un dolor, una angustia, una preocupación, estás sintiendo también, porque compartimos una mente, el dolor del mundo. Ah, no, Señor, dame dinero, dame platita para pagar el alquiler. Ay, no, Diosito, por favor, que quiero pagar las expensas. Ay, Diosito, mandame dinero para comprar un medicamento. Es una mente carente, es una mente limitada, es una mente de pobreza. Entonces la gente va a tener que darse cuenta de que lo está operando un sistema de pensamientos carente. Tenés que comprender que el dolor es compartido. Es la diferencia entre un matrimonio en el que solo una persona va a terapia y uno dice, este es nuestro problema y vamos a resolverlo juntos. Cuando ambos trabajan juntos, el matrimonio puede sanar. Cuando uno solo
se esfuerza y el otro no invierte nada, esa relación termina. Yo lo veo en mis alumnas de Kabbalah. Lo estoy viendo cómo están empezando ellos hacen un trabajo muy grande, hacen todo perfecto y sus parejas no hacen el trabajo. No les interesa, entonces están destinadas a que esa relación termine. Tienen que crecer juntos. Y esta es una de las mayores crisis de nuestra generación, que es una crisis de relaciones. Las relaciones nos conectan, las relaciones son las que nos van a llevar a una estabilidad económica. Con malas relaciones, porque es un conector. El conector lo tenemos en el árbol de la vida como Yosef. Yosef conecta con Malhut. Yosef fue traicionado por sus hermanos, tirado a un pozo de alacranes por sus hermanos. Yosef estuvo preso, Yosef cuidó su pureza sexual, pero mientras él estaba preso cantaba y daba gracias al Creador y se convirtió en vicefaraón, y cuando se convirtió en vicefaraón salvó a Egipto de la pobreza, y no solamente que además perdonó a sus hermanos. Por eso muchas personas sufren. Dice, Dios, sálvame, estoy sufriendo. Pero necesitas saber que también Dios está presente en ese sufrimiento. Cuando el Creador se reveló al pueblo judío en la zarza ardiente, se reveló precisamente en el lugar más bajo, como diciendo, estoy aquí contigo, estoy en tu sufrimiento, hagámoslo juntos. Por eso el rabino Nachman insiste tanto en la práctica del Ibodedut. Ibodedut es la conversación personal con Dios. Una cosa es la oración y otra cosa es la conversación. Ibodedut es la conversación, como con un amigo. Porque cuando hablas con el Creador, Él te dará orientación sobre lo que necesitas corregir, te dará estrategias, te dará dirección, pero tienes que hablar con Él. La clave es apuntar más alto, no pedir simplemente un alivio temporal, no decir quítame la ansiedad, sino dame la confianza en ti. Dame la confianza en ti, Creador. No decir, Creador, haz que los demás me quieran o me valoren, sino, Creador, ayúdame a quererme y aceptarme a mí mismo. Porque si no te querés y alguien te quiere, seguirás teniendo el mismo problema. Porque vas a sentir que vos no te querés. Entonces lo vas a proyectar que el otro no te quiere y bueno, se terminó. Pero el tema es que vos no te querés. ¿O qué pasará si ese que te quiere un día deja de quererte? Vuelve la ansiedad, vuelve la tristeza. ¿Por qué? Porque siempre pensaste que todo depende de que algo externo te dé la felicidad. Puedes silenciar la ansiedad temporalmente con medicamentos, pero cuando aparezca el próximo problema, que es lo que está pasando ahora en el mundo, todo vuelve. Dios quiere algo más profundo, quiere que desarrolles tu confianza. Por eso debes apuntar más alto y no debes convertir a tu Creador en que lo llamo para cuando lo necesito, sino comprender que está en todo con vos. Ese es el secreto.
Cuando estamos sufriendo, el sufrimiento también lo tiene el Creador, está arriba. No hay separación. Por eso rezamos por la salvación, no por el alivio. Por ejemplo, si tenés un fuerte dolor de cabeza, podés decir, Dios sálvame, estoy sufriendo. No. Porque Él te dice, estoy contigo. Porque Él te dice, estoy en tu sufrimiento. Cuando hablas con un Creador, Él te dará orientación. Pero tienes que hablar con el Creador. Ayúdame a quererme a mí mismo, Creador. Ayúdame a aceptarme a mí mismo. Ese es el secreto. Dios, ayúdame. Si tengo este dolor, no podré enseñar correctamente. Estoy colaborando contigo para ayudar a otras personas. Necesito que me ayudes a cumplir esta misión. Esto es presentar un argumento válido. Y lo mismo sucede con el dinero. En lugar de decir necesito dinero, pregúntate ¿para qué lo necesito? Entonces podrías decir quiero mantener a mi familia con dignidad, quiero dar más claridad, quiero dar más caridad, quiero tener paz mental, quiero mejorar mis relaciones, quiero que mis hijos no sufran por discusiones relacionadas con el dinero. Ahora estás construyendo una vasija sólida. Estás mostrando cómo esos recursos pueden ayudarte a vivir con más paz, más responsabilidad y más propósito. Eso es una asociación. Y esto es diferente de simplemente decir necesito dinero, necesito dinero, necesito dinero, dame dinero, dame dinero. Todo sale mal cuando gira alrededor tuyo. Cuando se trata de vos sin el Creador. Y es ahí donde empezás a perder el deseo. Y es un momento muy peligroso cuando empezás a perder el deseo por tu relación con el Creador. Es un problema, porque eso significa que ya no te importa. No te importa recibir y tampoco te importa el dolor del Creador, ni tampoco te importa el dolor de la sociedad y no te importa nada. Y ahí es donde nos podemos perder en el deseo de Amalek. Amalek intentó destruir ese deseo. El Nefesh Hahaim explica que la Yejiná, que es la presencia divina, acompaña a la persona en su sufrimiento. Por lo tanto, la salvación no es solamente la salvación tuya, es una revelación de la presencia del Creador. Se supone que cada vez que experimentamos una salvación debemos celebrarla, no debemos ocultarla. Debemos celebrar la salvación porque estamos celebrando la salvación del Creador. No se trata de me van a caer el mal de ojo porque hago una fiesta, porque resolví un problema. No, porque el nombre de Dios está siendo exaltado, porque estamos dando testimonio de las maravillas que hace en nuestra vida por habernos asociado. Y una de las formas más poderosas para atraer milagros es seguir contándole a la gente cuántos milagros está recibiendo. No te quedes callado. Cuando te quejas y te alejas, es ahí cuando te alejas. Debes de hablar del Creador, debes celebrarlo, debes anticiparlo, porque cuando no anticipas el milagro ni deseas celebrarlo, básicamente estás diciendo que no existe el milagro.
estamos enfocados en nosotros mismos, en recibir, en recibir, en recibir, en recibir, y no me importa, estamos en un momento donde no me importa nada el otro. Debemos hacernos preguntas, ¿por qué estoy con esta persona? ¿Por qué estoy con una persona narcisista? Porque si necesitas tantas medidas preventivas, si necesitas controlar a la persona, si necesitas revisarle el teléfono, no estás con la persona adecuada. No es una inversión a largo plazo. Hay un versículo famoso que dice, en tu salvación he esperado Hashem. ¿Qué significa? Que la salvación pertenece a Dios. Normalmente pensaríamos que la salvación nos pertenece a nosotros. Y eso es lo que la política y la sociedad nos hace creer, que ellos nos van a salvar. Y nosotros caemos, regalamos el voto, regalamos todo, nos quedamos cruzados de brazos porque ellos nos tienen que dar todo. No, 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 no es así. Pero la enseñanza es que la salvación en los mundos superiores es mucho mayor que la salvación de aquí abajo. La clave es poner a Dios como socio, porque cuando Israel es redimido, Israel es una conciencia, no es el pueblo. La Shejinat también es redimida. ¿Cómo redimimos a la Shejinah hoy? Celebrando la lucha y entendiendo que la lucha es buena para nosotros, porque cuando comprendemos que esa lucha nos está conduciendo hacia una verdadera salvación y no simplemente hacia un alivio temporal del dolor. Ahora, ¿por qué las rupturas de pareja suelen ser algo bueno? Porque esa ruptura puede conducirte a una salvación mayor, en lugar de seguir atrapada en una relación tóxica de pocos meses, como si estuvieras poniendo una curita sobre una herida de bala. ¿Cuántas veces has puesto curitas a heridas de balas? Eso es lo que hacemos cuando invitamos a enfrentar la realidad. La curita funciona por unos meses, pero después la herida se vuelve a abrir y ahí aparece la ansiedad, porque sabes que todo volverá a colapsar. O podés elegir la libertad, podés decir quiero una salvación duradera, como también quiero una prosperidad verdadera. Esto no está funcionando. Y hay simplemente personas que no tienen la capacidad de dar. No queremos alivio temporal, queremos salvación. Cada vez que oras diciendo, quítame este problema, estás pidiendo una solución temporal. La verdadera enseñanza es poner al Creador como socio en tus dificultades. Cuando Moisés levantó la serpiente de cobre en el desierto, ¿qué fue lo que ocurrió? No fue la serpiente la que sanó al pueblo. Fue el hecho de que finalmente levantaron la vista hacia el cielo y pusieron a Dios como socio en el sufrimiento. Y cuando haces eso, empezás a preguntarte, ¿cómo apareces tú, Dios, en esta situación? ¿Cómo se refleja tu nombre en esta prueba, Creador? Hoy puedes sacar a la Shejinat, a la presencia divina del exilio. Y esta es la tecnología espiritual de hoy. ¿Cómo se llega a la alegría? Hay muchas formas de cambiar tu perspectiva. Cambiar tu relación con Dios, invertir en vos mismo, resolver dudas, sentirte conectadas. Hay muchas formas de alcanzar un estado superior de alegría. No se trata de salir y emborracharse, tomarse un vino.
Pero si no crees que las situaciones que estás atravesando son para tu bien, no obtendrás la salvación. Si no crees que las situaciones que estás pasando hoy no son para tu mayor bien y tu evolución, no obtendrás la salvación. Por eso el primer paso es ignorar al mensajero. El que te hizo, el que te dijo, el que te calumnió, el que te engañó, el que te estafó, el que te despidió. Creer que todo es para bien y agradecer al Creador. Después puedes empezar a amarlo y luego así lo convertís en el socio. Tengo que llegar realmente a un lugar donde crea que no solo que la situación que estoy atravesando es para mi bien, sino también que amo al Creador en esa situación porque Él quiere darme la salvación. No quiere simplemente arreglar los problemas temporales, sino darte la salvación definitiva. Lo que les decía, por favor que mi ex me escriba, por favor que no me abandone. Es una dependencia emocional, tenés que darte cuenta, es una dependencia emocional. ¿De verdad crees que Dios quiere que dependas emocionalmente de otro ser humano? Entonces pregúntate, Dios, ¿por qué me haces esto? ¿Qué significa? ¿Por qué te hago esto? Porque está tratando de salvarte. Está tratando de salvarte. Está tratando de salvarte. No es castigo. ¿Por qué un padre envía a su hijo a rehabilitación en lugar de seguir permitiendo consumir drogas? El hijo grita, sos mala madre, le rompe todo, se enoja porque lo echa de la casa y lo envía a rehabilitación. Pero el padre sabe que si lo deja ahí, se va a destruir. Al principio el hijo odia a su padre por ello. Después con el tiempo comprende, gracias padre, pero para eso tuvo que haber pasado un proceso muy, muy largo, a veces hasta de 10 años, para que diga gracias a mi padre que me sacó de ahí. Y entonces quizás a vos te pase lo mismo, gracias a mi padre que me sacó de esta relación tóxica. No te aferres a lo que hoy ves como negativo. Lo que va a suceder, sucederá. La pregunta es si crees que es para tu bien. La pregunta es, ¿crees que Dios quiere darte una salvación o crees que Dios quiere darte una curita temporal? Por eso, desde esta perspectiva, muchos tratamientos contra la ansiedad son insuficientes. No se trata de aliviar el dolor, se supone que debes enfrentarlo y para enfrentarlo tenés un socio, el alivio temporal. No te lleva a ningún lado. La salvación es algo mucho más elevado. No pidas alivio, pide salvación. Pide por el nombre de Dios que se revele a través de ti. Pero cuando pides salvación, primero aparece una versión inferior de lo que deseas. Quizás regresa tu exnovio. Quizás te mande un mensajito de WhatsApp. La misma persona que te causó dolor y entonces tendrás que decir, ¿quiero alivio temporal o quiero la verdadera salvación? Debes ser capaz de decir, no. Yo pedí una salvación, no simplemente volver a lo mismo de antes. Pediste un compañero de alma, no solo una relación pasajera. Pediste algo auténtico, no simplemente una curita emocional. Cada vez que pides algo grande, primero aparece una versión menor. Cada vez que pides algo grande, primero aparece una versión menor para ponerte a prueba en tu determinación. Debes rechazar esa versión inferior. Debes rechazar esa versión inferior si realmente deseas algo mejor.
Muchas personas sufren porque no están dispuestas a soportar el dolor. Ese dolor a corto plazo para obtener una recompensa mucho mayor y a largo plazo. Y a veces las pruebas duran 6 meses y a veces las pruebas duran 1 año. Porque hay tantas capas, hay tanto resentimiento, hay tantas miserias que tenemos adentro, hay tantas creencias limitantes, hay tantos miedos, hay tantas cosas que no nos animamos a nombrarlas. Porque siempre hemos pensado que las cosas que nos suceden tienen que ver con el presidente de turno. A ver si maduramos y dejamos de culpar al presidente de turno. Y nos damos cuenta que los pensamientos han tomado forma y entre todos hemos colapsado esa realidad y que es algo transitorio para llegar a la inmortalidad. Cuando una persona atraviesa sufrimiento por sí sola, su capacidad es limitada, pero cuando reconoces a Dios como un socio en esa dificultad, su capacidad se expande. Por eso el Talmud enseña que quien hace a Dios su compañero en el sufrimiento recibe una recompensa doble. ¿Por qué doble? Porque ganan ambas. La persona crece y la presencia de Dios se revela a través de ello. Aquí es donde una experiencia sin fe en una relación sin fe, en una relación personal con Dios no sirve mucho, porque si es religioso estoy diciendo, ¿no? Porque puede cumplir rituales externos, pero si no hay confianza interna, no hay humildad interna, no hay temor, reverencia, el efecto es limitado. También ocurre lo contrario. Buscar únicamente luz espiritual, sin humildad, sin temor a Dios, tampoco funciona. Se necesitan ambas cosas. Muchas personas piden metas pequeñas, pero Dios quiere dar algo mucho más grande. Pero primero debes creer que es posible. Cuando rompes las limitaciones de tu mente, podés alcanzar niveles que antes considerabas imposible. La mente, tenés que cuestionar la mente. ¿Y con qué la estás alimentando todos los días? Porque no es compatible estudiar la Torá, estudiar la Biblia, estudiar Kabbalah y acostarme mirando la tele y mirando Netflix. Porque son programas que alimentan la red neuronal de la fragmentación. Por eso no basta con buscar un remedio espiritual sin la actividad interior no cambia. El fundador del hasidismo, el Baal Shem Tov, enseñó que la mayoría de las personas acuden al rabino pidiendo dinero, salud o hijos. Pero lo que deberían pedir es: enseña cómo hacer mi trabajo interior. Enséñame cómo hacer el trabajo interior. Un verdadero maestro espiritual no se limita a darte una bendición para resolver tu problema. Un verdadero maestro espiritual no te dice: escribime un formulario que yo te mando una bendición. No, la pucha. Te enseña cómo revelar a Dios en tu vida y cómo transformarte a través de las dificultades. Cuando ponemos a Dios como socio en nuestras dificultades, recibimos una fuerza doble. Hay belleza en el quiebre. Por eso deberías celebrar una ruptura de tu pareja, de tu jefe, que te despidieron. Deberías celebrarlo como un gran día, porque hay belleza.
Hay belleza en la fractura. Porque a través de la grieta que hoy estamos viendo en Argentina y en el mundo, es por donde entra la luz. A través de la grieta es por donde entra la luz. Si no hubiera quebrado, ¿dónde estaría la luz? Si te sientes completamente autosuficiente, ¿para qué necesitarías a Dios? Entonces aparece el orgullo. Nunca le pidas al cielo solo alivio para el dolor. Pide salvación. Pide que su nombre sea glorificado. Dios creó el mundo para darte todos los placeres posibles. Creó el mundo para darte abundancia. Pero muchas personas no lo creen. El sistema se vuelve rígido y sofocante. Es lo que pasa en Argentina ahora. El sistema se vuelve rígido y sofocante. Y cuando no hay espacio para innovar dentro del sistema, la persona termina buscando una salida por su cuenta. Porque nadie puede vivir para siempre dentro de un contenedor. Las personas están solo yo. Y es ahí cuando están pidiendo cuando te está pidiendo detenerte y rezar. Cada vez que te detienes y rezas, estás pensando en vos mismo. Cada vez que pides salvación, la salvación de Dios entonces está pensando en algo mucho más grande. Estás pensando en algo mucho más grande, mucho más grande, mucho más grande. Y ahí es donde nosotros tenemos que apuntar. Que tengan todos un hermoso día, besos y amor para todos. Si te gusta el contenido, dale like, deja comentarios y comparte.